Saludos, licenciado, compañeras y compañeros. Mi nombre es María Claribel Ayala, estudiante de la Cátedra de Derecho Civil y Obligaciones. Como grupo número 6 nos corresponde exponer el título 12 de los efectos de los contratos y de las obligaciones. El artículo 1416 de nuestro Código Civil nos dice: todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. La suspensión de contrato por mutuo acuerdo, en la cual las partes establecen motivos de suspensión sin que dañe o vulnere los derechos de la persona contratada. Este puede ser de forma transitoria, acordando la persona contratada como el contratante el retorno a sus funciones laborales en un tiempo determinado. La suspensión de contrato de forma legal se puede dar cuando una empresa ya no tiene la sostenibilidad económica para dar cumplimiento al pago de honorarios de la persona contratada, y se puede basar en el Código de Trabajo para llegar a la suspensión antes del tiempo establecido de dicho contrato de forma legal. También el artículo 1417 nos dice que los contratos deben de ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley o la costumbre pertenecen a ella. Todo contrato se presume de buena fe, pues no busca causar daño a ninguna de las partes involucradas. Tenemos los contratos de forma expresa y los contratos de forma tácita, en los que se expresa de forma oral. Mi nombre es Palmore Leonel Hernández Guzmán y vamos a dar continuidad al análisis de las disposiciones establecidas del artículo 1419 al 1421. En un primer momento, el artículo 1419 nos establece que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si ésta es una especie o cuerpo, la de conservar también hasta su entrega a dicha cosa. Esto es importante, ya que esto nos permite a nosotros una igualdad en las obligaciones, ya que si bien es cierto, estamos obligados a pagar una deuda, pero también estamos en derecho de que se nos entregue algo. Por ejemplo, lo podemos evidenciar en un contrato de compra-venta. Nosotros damos dinero y se nos entrega una cosa a cambio. También, por ejemplo, cuando nosotros arrendamos lo que es un automóvil, estamos obligados a conservarlo. Y esto no nos amplía el artículo 1420, cuando establece que la obligación de conservar exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. Aquí nos dice que no solo estamos obligados a conservarlo, sino a cuidarlo debidamente para tratar de mantenerlo así como no nos entregaron. En el siguiente enunciado, el artículo 1419 dice que es so de pena de pagar los perjuicios del acreedor que no se ha constituido en mora. Esto quiere decir que vale la pena pagarle los perjuicios a aquel acreedor que ha estado solvente, ha tenido la voluntad de recibir el pago, mas sin embargo el deudor no la ha hecho. Y esto nos da un fundamento, el artículo 1421, que establece lo siguiente: el riesgo del cuerpo cierto cuya tradición se deba es siempre a cargo del deudor, salvo que el acreedor se haya constituido en mora de recibir, pues en tal caso será a cargo de éste los riesgos de la cosa hasta que la tradición se verifique. Esto
quiere decir que el deudor por defecto es el que puede generar riesgos a la cosa. Como ya antes establecía, en un ejemplo de una renta de un vehículo, es el deudor quien puede dañar el vehículo, puesto que es el que tiene en un primer momento la cosa, y es por tanto que debe de pagar los perjuicios si él no ejerce el debido cuidado sobre la cosa. Pero más sin embargo, cuando el deudor quiere saldar dicha obligación y el acreedor no se lo permite, es allí cuando el riesgo ya no es la obligación del deudor, sino que es la obligación del acreedor, puesto que es el que se ha negado a recibir. Esto nos ha permitido una herramienta muy importante, ya que exonera al deudor todos los riesgos y se le atribuyen al acreedor. Esta ha sido toda mi interpretación. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Joel Fernández y nos ha correspondido explicarles el título 7, los efectos de los contratos y las obligaciones. Yo les voy a hablar sobre el artículo 1422, el deudor en mora, y dice, el deudor está en mora, primero, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que en la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, sino dentro de un cierto espacio de tiempo, el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Tercero, en los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. En este caso, ¿verdad? Podemos ya leer el artículo, eh, lo cual nos dice, ¿verdad?, que el deudor está en mora cuando ha, ha dejado de cumplir la obligación dentro de un cierto espacio de tiempo. Como por ejemplo, yo les podría explicar, ¿verdad?, el ejemplo de los créditos. Cuando una persona firma un crédito bancario, se fija la fecha que la obligación tiene que estar, ¿cómo podría decirles?, salvada, por decirles algo, cancelada en su totalidad. De lo contrario, ¿verdad?, también las fechas de pago se estipulan en el contrato. Cuando uno firma, se compromete a pagar cierto día. De lo contrario, ¿verdad?, cuando se pasa ese tiempo y la obligación no está siendo cancelada, podríamos llamarlo que ya el deudor está en mora, un deudor de un banco. También dice en 1423, dice, en los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en forma de un tiempo debido. Lo que ya les explicaba, ¿verdad? Esto de la mora más que todo tiene que ver con el espacio de tiempo que se va a cumplir la obligación. Digamos, ¿verdad?, que si una persona se compromete con otra a salvar un crédito, lo que sea, a cancelar una deuda, podríamos decir, si el tiempo estipulado en el contrato se cumple, los tiempos se cumplen en el contrato, podríamos llamar que no está en mora. De lo contrario, ¿verdad?, nadie está en mora si se respetan los tiempos. En 1424 dice, si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir al acreedor junto a la indemnización de mora cualquiera de estas dos cosas, elección suya. Dice que se permita al deudor para ejecutarla
que se apremie al deudor para ejecutar del hecho convenido. Segundo, que se autorice el mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. También podrá pedir que se rescida la obligación y el deudor le indemnice de los perjuicios resultados en la infracción del contrato. Como ya les decía, ¿verdad? La mora más que todo tiene que ver con el tiempo del contrato. En este artículo dice que el acreedor podrá requerir, ¿verdad?, al deudor, ya sea por él podrá pedir que un tercero pague por él, o que si se podría optar por una instancia judicial porque no ha cumplido los términos, ¿verdad?, el contrato, los tiempos. Esto sería mi participación. Muchas gracias. Espero que hayan entendido un poco. Esto es lo que yo un poco pude comprender, y gracias. Reciban un saludo. Mi nombre es Xiomara Elizabeth Fernández y nosotros nos corresponde el título 7 del efecto de los contratos y de las obligaciones. En el artículo 1425 dice del contrato de promesa. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. 1. Que la promesa conste por escrito. 2. Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. 3. Que la promesa obtenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. 4. Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias, habrá lugar a lo prometido en el artículo precedente. Bien, como dice que es el contrato de promesa, y el contrato de promesa es aquel que se considera un contrato precontrato, en el cual, en virtud del cual una o dos partes se obligan a cumplir con una obligación, con un contrato a futuro, a celebrar a futuro. Y por ejemplo, el contrato de arrendamiento. En este contrato se define, en las cláusulas se define el tiempo, y este contrato puede ser unilateral o bilateral. Y como dicen en el numeral 1, que la promesa conste por escrito, y en este contrato claramente va a constar por escrito. Y también en el numeral 2, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. ¿Cuáles son los que las leyes declaran ineficaces? Aquellos en los cuales no representan los requisitos, como por ejemplo la nulidad, la ineficacia, por decirlo así, carecen de los requisitos formales que contiene un contrato. El artículo 1426 dice: toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en indemnizar los prejuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira el tiempo de celebrar el acto. El contrato será el deudor obligado a ella o autorizado al acreedor para que lleve a efecto la expresa del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumpliéndose por otros medios de no hacerse, será oído el deudor. Y en este artículo lo más que
puedo explicarles yo es que si, por ejemplo, a mí me dan un automóvil en usufructo, yo, por decirlo así, se me daña en mis manos, yo tendré como acreedor, como deudor, tendré la obligación de hacerme responsable, de indemnizar al acreedor por haberse dañado el objeto en mis manos. Esto es lo que entiendo en estos artículos y muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Cristian Morales. En esta oportunidad le daré continuidad al título 2D del cuarto libro del Código Civil, específicamente en el artículo 1427 en adelante. En el artículo 1427 nos hace ver que la indemnización corresponde a daño emergente y al lucro cesante. La indemnización de perjuicios, como definición, consiste en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir al deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquel le hubiera reportado el incumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o reparación del mal causado. Esto quiere decir que la indemnización de perjuicios corresponde cuando el daño sea emergente esto implica una pérdida efectiva del patrimonio y se experimenta, por ejemplo, en un accidente de tránsito. El perjuicio es que el vehículo sufre un daño, sería como un perjuicio al patrimonio o la riqueza. En la indemnización de perjuicios por el lucro cesante, el provecho económico se deja de percibir como consecuencia de un daño producido. Un ejemplo de esto es que un vehículo puede accidentarse, pero este vehículo lo utilizaban para una labor remunerada. Este tipo de indemnización se da porque no se cumplen las obligaciones, pero también existen algunas excepciones. La indemnización de perjuicio también se da cuando no se paga a tiempo y se cae en mora. Esto lo vemos en el artículo 1428. Se cae en mora si la obligación es de no hacer y desde el momento de la contravención o del incumplimiento de dicha obligación. Así que se tiene que cumplir la obligación contraída. En el artículo 1429 nos da a entender que si demostramos que el deudor tuvo un dolo desde el principio, es responsable de los perjuicios, pero si no demostramos que el deudor tuvo un dolo, no es responsable de los perjuicios que previnieron o pudieron preverse al tiempo del contrato. Siendo así que no se ha cumplido una obligación y de haberse dado el cumplimiento no sería directa, así que el responsable es el deudor. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios, es decir, que no se sabía que iba a ocurrir un evento o si ocurrió el evento no se pudo evitar, así que la mora fue como anulada en ese sentido. En el artículo 1430, la obligación de pagar una cantidad de dinero o la indemnización de perjuicios por mora está sujeta a algunas reglas. La primera es que se siguen debiendo los intereses convencionales. La segunda, el acreedor no tiene por qué justificar la mora, simplemente tiene que dar el hecho de que se retrasó en el pago y puede cobrar mora. Y la tercera sería que se deben intereses de los intereses, pero esto solo es en algunos casos. Y todas las reglas son para toda especie de trámites como rentas, cánones y pensiones periódicas. Gracias.